Hola, bienvenidos a la lección juvenil de Escuela Sabática de esta semana. Hoy tenemos el privilegio de encontrarnos con la sección Identifícanos con la historia. ¿Cómo nos podemos identificar nosotros con la historia de que estaba viviendo el pueblo de Israel en esos tiempos? Resulta que el pueblo de Israel, encomendado por el rey Nabucodonosor, fue llevado a Babilonia, al cautiverio durante 70 años. Pero Dios no abandonó el pueblo de Dios allá en esta ciudad. Resulta de que por medio del profeta Jeremías Dios le mandó una carta y la carta decía: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que hizo salir desterrados desde Jerusalén hasta Babilonia, y dice: construyan casas, y no solo construyan casas, sino que digamos allá tengan negocios, bueno, diferentes cosas, después tengan hijos, cásense. Y algo muy que les enfatiza a Dios al pueblo de Israel es que ore por aquella ciudad, porque si aquella ciudad es prosperada, entonces el pueblo de Israel es prosperado. Después dice que Jeremías en el capítulo 29, verso 1, el verso 14 dice: me buscará y me encontrará, porque si me buscan de todo el corazón, yo estaré ahí para usted. El texto clave para esta semana lo encontramos en Jeremías capítulo 29, versículo 10 y 11. Vamos a prestar atención que nos dice la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor: cuando se cumplan las 70 años, como mencionaba Edwin ahora, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa. Es decir, Dios no los mandó allá y los dejó como que defiéndanse como puedan. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Es decir, tenemos una gran promesa en el Señor Jesús. Vamos entonces a identificar algo muy importante en la sección de Más Luz para esta semana. Debemos tener en cuenta que en nuestro tiempo, como jóvenes y como personas cristianas, vamos a sufrir quizás de personas o de engaños en nuestra vida espiritual o cristiana. Así como en muchos tiempos pasados el Señor ayudó a su pueblo en determinadas tentaciones, nosotros podemos también sufrir una confusión si no estamos en sintonía con lo que Dios nos dice. Y sobre eso, ahora la sección de Más Luz, que como siempre está basada en Profetas y Reyes, que es el libro que hemos venido analizando durante nuestra lección juvenil en la página capítulo 36, página 297. Y es lo que nos habla allí la sección de Más Luz. Básicamente, que hasta el fin del tiempo nosotros vamos a sufrir persecución, confusión, y como en tiempos pasados también el pueblo sufrió de esto, nosotros lo vamos a hacer igual. Dice un fragmento pequeño: cuando queden manifiestos los terribles resultados de sus malas acciones, procurarán, si pueden, responsabilizar de sus dificultades a los que amonestó fielmente, así como los judíos culparon de su mala suerte a Jeremías. Entonces nosotros debemos estar fieles, aferrados a la palabra de Dios y a Dios, para que no podamos caer en estas mentiras que podemos sufrir. Edwin, esta lección tiene un título importante, como todos los que hemos tratado. Israel toma su medicina. Cuando alguien toma una medicina es ¿por qué? Porque Está enfermo, está pasando por un dolor, entonces toma alguna medicina para calmar, yo creo que ese dolor. Exactamente, y vamos a darnos cuenta cuál fue la medicina que el Señor utilizó para el pueblo de Israel. Para continuar vamos a ver una sección muy importante que es ¿qué opinas? Y en la sección de ¿qué opinas? Nos hace una pregunta. Bueno, ya tenemos la lección física, antes la leíamos en vez de celular, pero pues tratamos de conseguirnos el librito para que podamos compartirla directamente pues, desde aquí. La sección de ¿qué opinas? Dice lo siguiente: como seres humanos a veces procuramos justificar nuestras fallas. Siempre tratamos de excusarnos. Nuestras decisiones erróneas producen consecuencias desfavorables y las consecuencias no nos vamos a librar. Tenemos que tener claro eso. Ahora, ¿qué método de negación nosotros damos a entender en determinado momento? Y hay 5 métodos de negación que nos propone la lección. Primero, justificar mis acciones comparándolas con otras acciones peores de otras personas. Minimizar lo que está mal, como que no, eso no fue tan grave, eso fue algo sencillo. Evadir la verdad,
considerar alternativas o enfocarme en el espíritu aparentemente crítico de mis opresores. Estas 5 opciones las vamos a enumerar, es decir, cuál es la que más utilizo. Si la que yo más utilizo es evadir el tema, entonces sería 5 y la que menos utilizo 1. ¿Sí? Esa es la actividad que se propone allí en la sección de ¿qué opinas? Yo voy a hacer por lo menos la que yo coloqué, qué más utilizo, y Edwin también nos va a decir cuál más utiliza. Yo coloqué la quinta y la cuarta, considerar alternativas y minimizar lo que está mal. Fue como lo que yo a veces hago cuando para buscar como una salida entre una situación. ¿Cuál es la que de pronto tú más utilizas, Edwin? La primera, justificar mis acciones comparándolas con otras acciones peores que las mías. Eso también, yo puse ahí la 3. Eso es en nosotros, pues principalmente lo hago cuando no estoy haciendo algo malo, entonces, o alguien se da cuenta de lo que hice, entonces no, pues esa persona lo hizo más peor que yo. Entonces, Exacto. a veces uno... Eso suele pasar mucho. Tratamos como que no, pues yo no lo hice tan mal, ¿no? Pero pues es un error y es una falla. Entonces la sección de qué opinas nos motiva y nos lleva a que podamos tener eso claro y que no tratemos de justificar nuestras acciones o nuestros errores como digamos en algún momento lo hizo el pueblo de Dios. Sí, David, es que a veces uno justifica todo. Cuando uno es bajito y se encuentra uno más bajito que uno, esa es mi moral. O cuando uno es feito y encuentra uno más feo que uno, no, esa es mi moral. Porque todavía tengo esperanzas. Sí, a veces se justifican Bueno, muchas pues, cosas. está bien, ojalá de todos esos gringos altos por allá que no tengamos tanta envidia, ¿cierto? Sí, a lo menos, pues, digamos, nosotros llegan los gringos, uy, entonces nosotros nos justificamos, no, pero ahí está Perú, entonces a veces pasan cosas así. Estamos como en la mitad más o menos. Bueno, vamos a continuar entonces con esta lección. Entramos a la sección de lo sabías y hay un dato muy importante, Edwin. ¿Sabes que más del 89% de las personas o de los niños, en este caso también, o de las personas, aprendemos por lo que vemos, por lo que escuchamos? ¿Sabes que es un reflejo de lo que hacemos? Entonces, hay 2 cosas importantes en esta sección de lo sabías. Primero, el testimonio y segundo, nuestro ejemplo, que van ligadas obviamente. ¿Y por qué ponía el ejemplo de los niños? Los niños pues generalmente lo que uno dice, lo que uno hace, ellos lo van haciendo. Entonces más que todo, es un dato interesante que nos propone la sección de los sabías. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? Sobre eso se va a nutrir nuestro pensamiento y nuestra, digamos, capacidad espiritual en algún momento. Sí. Ahora, David, yo quiero que vayamos a una sesión muy importante, que es explica. Ahora vamos para los que no han entendido de pronto esto de Babilonia y esto de Jeremías y que la carta y que no sé qué, en Explícate con la historia o en Explica la historia lo vamos a entender un poco más. Entonces vamos a entrar en esta sección. Muy bien, Edwin. En esta sección vamos a encontrar entonces 2 preguntas muy importantes. La primera pregunta es ¿por qué crees que este pasaje está en la Biblia? ¿Por qué crees que esta historia está en la Biblia? Y la segunda es ¿cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros como jóvenes en esta sección o en esta historia? Bueno, David, vea, ¿por qué crees que este pasaje está en la Biblia? Así como todo lo que está escrito en la Biblia es, digamos, la palabra de Dios inspirada por Dios, ¿Cierto? esta historia es muy importante. Porque es un pueblo que está en medio de una rebelión, digamos, está en rebeldía, está en su idolatría, está cometiendo cosas que no les gusta a ellos. Entonces Dios otorga algo para ellos, para poder que ellos se salgan de todo lo que está haciendo. Entonces les da un medio, y ese medio es que Nabucodonosor viene al pueblo de Israel, los sitia y se los lleva a Babilonia para darles una gran enseñanza. ¿Cuál es esa enseñanza? ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para esta historia? Les da una medicina que tal vez no les gusta. Ahí es donde está el título, ¿no? El título de la lección. Israel toma su medicina. Entonces les da esa medicina que a veces a ustedes les gusta la droga que sabe es como mi perrito. Mi perro no le gusta nada, no sé, hay que obligarlo. Sí. Y a nosotros... obviamente un jarabe o algo que sepa muy maluco pues no nos va a gustar. No, yo me acuerdo una vez que tenía un dolor que mi mamá me dio una ibuprofeno, que es lo que dan allá en el hospital. Acetaminofén y ibuprofeno. Entonces me dijo que la masticara, y mastíquela para que no se vaya a tragar. Eso ahí me quedó unas muelas ahí feísimas.
Entonces, esta medicina que Dios tenía para pueblo de Israel no le gustó porque iba a estar en cautiverio, o sea, Ajá. privados de su ¿Y qué libertad. pero ¿sabes, Edwin? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa después de la medicina? Si tenemos un dolor y la medicina nos sirve, ¿qué pasa? Nos alivian, nos ¿Y qué pasó cura. con el pueblo de Israel Pues entonces? esa medicina, después de que pasaron los 70 años, vinieron ellos más fervorosos y empezaron a construir el templo Yo no de puedo decir, Jerusalén. Edwin, 70 años. Pero bueno, obviamente aplicándolo a nuestra vida, no estamos diciendo pues 70 años prácticamente es lo que vimos nosotros, ¿no? Porque pues en ese tiempo las personas digamos que tenían una expectativa de vida más alta, pero podemos decirlo que esta sección es como, hey, el Señor tiene algo grande para nosotros y si debe enseñarnos una situación por medio de la prueba, después de esa agonía, después de ese momento difícil, vendrá una bendición que ni nos la podemos imaginar. Sí, y pasó algo muy importante. Esto no está en la lección, pero pasó algo muy importante mientras que el pueblo de Israel estuvo en cautiverio durante 70 ¿Qué años. pasó? Pues resulta de que haya un joven que se propuso en su corazón a no comer digamos, del vino, de la carne ni nada del rey que dañara su salud. Ese joven escribió un libro que se llama el libro de Daniel, el cual nos menciona en los tiempos todo lo que pasó en el tiempo hoy y lo que va a pasar en el futuro. Qué bueno. Y es un mensaje muy importante. Quiero que en esta lección vayamos a un punto que no habíamos tenido antes y lo vamos a mostrar en este momento en pantalla y es puntos de vista. Son 3 frases importantes, Edwin, que aparecen allí en puntos de vista que dicen lo siguiente: el hombre que desee dirigir la orquesta debe darle la espalda al público. Es una frase que pues cada uno la podrá interpretar como quiera y como pues lo mejor le parezca en cuanto, bueno, ¿por qué dirigir, le dar la espalda al público? Así que si eres un cristiano, Edwin, que busca un ministerio fácil en esta sociedad post-cristiana, es decir, después del cristianismo, donde los cristianos son una minoría o somos una minoría, tienes una visión poco realista. No fue así en los días de Jeremías ni tampoco puede serlo en nuestros días. Cuando tienes que tomar una decisión y no la tomas, estás de hecho tomando una decisión. Bueno, acabamos de leer estos puntos de vista con frases bastante interesantes, ¿no? Cuando tenemos que tomar una decisión y no la tomamos, ya la estamos tomando. Entonces, me gustó mucho esa última frase. Sí, tiene como una enseñanza bonita. Cuando tienes que tomar una decisión y no la tomas, ya le estás tomando la decisión. Tremendo, ¿no? Exacto, es algo como que dice, uy, Es que, bueno. como a veces vi por ahí en el Y es Facebook, ¿sí? A veces vi por ahí una frase que colocó un muchacho en el Facebook que, ¿qué haríamos con la palabra no sé? Pues no sabemos qué haríamos con una palabra. Eso nos salva de muchas cosas. Sí. No lo sé. Bueno, David, ya vamos entonces terminando con nuestro repaso de lección juvenil. Y hay una pregunta que me gustó mucho en la sección de Aplícalo en tu vida en el día domingo. Dice, ¿crees que si pudiéramos tener una perspectiva más amplia de la voluntad de Dios, enfrentaríamos mejor la adversidad? ¿O crees que más bien le daríamos la espalda a los desafíos que tenemos por delante? ¿Crees que si pudiéramos tener una perspectiva más amplia de la voluntad de Dios, cómo haríamos eso? Pues yo creo que digamos, nosotros en este momento tenemos una perspectiva alta, muy grande, Sí. porque tenemos la Biblia y tenemos el espíritu de profecía. O sea, tenemos todo para ser salvo. Todo para ser salvo. Que tal vez pues uno en su corazón dice, ojalá se me aparezca Dios por ahí para verlo, que Él me diga lo que tengo que hacer. Pero yo creo que pues así como le dijo Abraham al rico, que cuando al rico que le dijo, bueno, si haz que yo resucite para poder ir a anunciarle a mis hermanos tal cosa, me dijo, entonces Abraham le dijo, si no escucharon a los profetas, mucho menos lo van a escuchar a usted. Entonces yo creo que no, si tenemos lo que tenemos en el momento y si nosotros no amamos esa perspectiva y esa aclaración y ese conocimiento que tenemos, entonces no creo que por más que estudiemos no vamos a tener esa seguridad de que Dios nos ayuda. Es verdad, ¿sabes, Edwin? Complementando un poco lo que tú dices, yo creo que no somos conscientes de eso, no somos conscientes de la voluntad de Dios, ¿sí? Y no estamos, digamos, a ciegas, tenemos tantas cosas, miren tanto material, eso es mínimo, o sea, y eso es lo más importante, la Biblia,
pero tenemos tantas cosas para poder entender y comprender lo que Dios quiere para nosotros, que a veces queremos todo así, ya, o sea, decimos algo y ya queremos saber, pues, Señor, revélanos, como si nos apareciera una pantalla aquí todo lo que debemos hacer, ¿sí? Claro. Y no es así, nunca va a ser así. Hace mucho escuché una persona de que supuestamente se iba salía de su casa, oraba y cada que llegaba a una esquina empezaba a orar también para que Dios le mostrara por dónde irse. Entonces a veces son cosas como raras que nosotros no debemos de hacer. Dios nos muestra la vida que nosotros debemos de vivir en la Biblia, en la Santa Biblia y en el espíritu de profecía por medio de todos estos materiales. Si nosotros no tomamos esa vía, entonces no vamos a entender de ninguna manera. Exactamente, y nos va a pasar como el pueblo de Israel, que es el centro de esta lección, que pues el Señor de alguna u otra forma nos va a enseñar o nos va a tener que dar una medicina que no nos va a gustar, pero pues que nosotros nos hemos buscado esa enfermedad o ese dolor, obviamente hablando de forma simbólica. Edwin, en el punto del Profetas y Reyes algo muy importante, ¿sí? Y dice, Elena de White se refiere al hecho de que los seres humanos al fin del tiempo van a considerar el pecado como una cosa liviana, ¿sí? El pecado como que eso no importa, como que a nosotros los jóvenes se nos olvidó que existe el pecado, o como que eso no tiene importancia, o si fallamos, ay, yo me arrepiento y le digo al Señor, ay, me perdone y ya, no pasa nada, y como que andamos por la vida pensando que eso es cualquier cosa, ¿no? Y allí nos dice, ¿te parece que esto pasa actualmente? ¿En qué aspectos de tu experiencia ves que el mundo minimiza el pecado? Estamos minimizando el pecado y no lo llamamos por su nombre, David. De manera puntual, ¿qué piensas de esto? Y ya para terminar con la sección del viernes. David, uno minimiza tanto el pecado que vive entre el pecado. Exacto. Vive uno entre el pecado. Ya nos parece tan normal como sí. A veces yo salir de esto, por ejemplo, las personas que viven en unión libre, entonces yo fornico, tengo hijos, bueno, diferentes cosas, a los novios, voy a hacer esto, a los jóvenes, entonces yo consumo drogas, consumo esto. O sea, minimizamos tanto el pecado que estamos viviendo en el pecado y lo justificamos tanto el pecado que ignoramos la voluntad de Dios en estos tiempos. Entonces yo creo que, David, nosotros debemos de tener en nuestra mente qué es el pecado y qué causa el pecado en nosotros y cómo nos aleja el pecado de Dios a nosotros de Dios. Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Y cuando nosotros tenemos eso en cuenta de cómo es el pecado, entonces ahí sí vamos a tener en cuenta cuál es la voluntad de Dios. No sé, David, que ahora 8 días tuvimos un culto en la mañana de culto divino donde mostramos el origen del mal y el dolor, donde decía que Satanás se dio cuenta de lo que estaba haciendo y que Dios era justo al pedir. Y todos nosotros, cuando nosotros en nuestra manera de vivir, en nuestra vida cristiana, nos damos cuenta de que lo que pide Dios es justo y que el pecado nos aparta de Él, es donde vamos a considerar eso y vamos a decir, Dios es amor. Amén, Edwin. Yo creo que mejor no lo pudiste haber dicho. Y quiero que terminemos la lección, para no alargarnos más, leyendo algo. Edwin, ¿me colaboras? Claro. Es un texto muy conocido, que lo encontramos precisamente en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Yo creo que tú lo conoces, Edwin. Dice, clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Solamente debemos poner toda nuestra disposición al servicio de Dios y definitivamente Él nos enseñará o podemos hacer cosas que ni nosotros pensamos que podemos llegar a hacer, pero el propósito de Dios en nuestra vida es inmenso. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, compartan esa lección, suscríbanse si aún no lo han hecho. Si quieren recibir la lección completa, escríbanos a nuestro correo máscercadecristo@gmail.com y con mucho gusto les haremos llegar la lección completa. Por el momento colocaremos en la descripción los aspectos más importantes. Dios les bendiga y gracias por haber estado con nosotros.